Hola y bienvenidos a Docus para dormir. Hoy emprenderemos un viaje hacia un universo oculto. Un universo tan pequeño que pasa desapercibido para nuestros ojos y tan vasto que contiene más vida de la que podemos imaginar. El mundo microscópico. Acomódate y respira profundamente. Permite que tu mente se relaje mientras exploramos juntos este reino fascinante que existe en cada rincón del planeta, en el aire, en el agua, en tu piel y dentro de ti. Si disfrutas este tipo de contenido, recuerda dejar tu like y suscribirte para seguir viajando juntos. Ahora déjate llevar. El mundo invisible está por revelarse ante ti. El microscopio. La llave que abrió un nuevo mundo. Para comenzar nuestra historia, debemos retroceder en el tiempo. Mucho antes de que entendamos las células, los microbios, la genética o la vida microscópica, la humanidad observaba el mundo con los ojos desnudos, creyendo que la realidad terminaba en aquello que podía ver. Pero en el siglo XVII, algo extraordinario comenzó a suceder. Un comerciante de telas holandés llamado Anton van Leeuwenhoek empezó a experimentar con lentes pequeñas, muy pequeñas, pulidas con dedicación obsesiva. No era un científico en el sentido tradicional. No pertenecía a universidades, academias ni laboratorios. Pero tenía algo que cambia la historia de la ciencia. Curiosidad. Con esas lentes construyó los primeros microscopios. Y entonces miró una gota de agua. Lo que vio lo dejó sin aliento. Pequeñas criaturas moviéndose con energía propia. Seres diminutos que describió como animálculos. Organismos más pequeños que cualquier cosa que la humanidad hubiera imaginado. Leeuwenhoek fue la primera persona en ver el mundo invisible. A partir de ese momento, la humanidad entendió que existían universos enteros ocultos en lo diminuto. Una gota de agua dejó de ser solo agua. Una pizca de polvo dejó de ser solo polvo. Una célula dejó de ser un concepto teórico para convertirse en una estructura viva, tangible y observable. Los microscopios se convirtieron en la llave para abrir la puerta. Y la curiosidad humana, como siempre, se encargó de cruzarla. Tomemos algo tan simple como una gota de agua. Cae de una hoja después de la lluvia. Y resbala sobre el cristal de una ventana. A simple vista, parece tranquila, transparente y silenciosa. Pero bajo un microscopio esa gota se convierte en un océano rebosante de vida. Al acercar lentamente la gota bajo la lente. Primero ves formas borrosas y sombras difusas. Luego, de pronto, todo cobra vida. Aquí, una ameba se desliza cambiando constantemente de forma, como si fuese un pequeño monstruo blando. Moviéndose con paciencia y extendiendo su cuerpo para envolver partículas diminutas. Un paramecio pasa a toda velocidad, girando sobre sí mismo mientras sus cilios, decenas de pequeñas pestañas, se mueven coordinadamente para impulsarlo. Es como una nave viva, diseñada con precisión por la evolución. Más allá, aparece un rotífero. Su forma parece sacada de un sueño. Dos coronas rotantes que se mueven como si su cabeza fuera un molino de agua microscópico. Con esas coronas atrae alimento. Moviéndose con elegante sincronía. Las diatomeas flotan como cristales vivientes. Sus cuerpos están hechos de sílice, formando patrones geométricos tan perfectos que parecen diseñados por un artista. Con cuadrados, triángulos y círculos son como mandalas en miniatura. Este universo invisible es bello. Es complejo. Y es extremadamente antiguo. Mucho antes de que existieran plantas, animales o seres humanos, estos microorganismos ya habitaban los océanos primitivos. Son los pioneros de la vida en la Tierra.
Y en cada gota de agua viven miles de ellos, con miles de historias y miles de formas de existir. Para entender verdaderamente el mundo microscópico, debemos regresar al principio. No al principio de una especie, ni de un continente, ni de un periodo histórico, sino al principio de la vida misma. Hace miles de millones de años, la Tierra era un lugar inhóspito. Los mares eran cálidos, llenos de minerales, golpeados por la energía del sol y por tormentas eléctricas interminables. En ese ambiente extremo surgió la primera célula. No sabemos exactamente cómo sucedió. Los científicos aún debaten si fue gracias a minerales catalizadores, arcillas húmedas, fumarolas hidrotermales o reacciones espontáneas. Pero lo cierto es que, en algún momento, las moléculas se organizaron de una forma tan improbable que ocurrió el milagro. Y así nació la primera célula. Era simple, muy simple, apenas una burbuja llena de químicos capaces de copiarse. Sin órganos, sistemas o sentidos. Pero podía replicarse, competir y sobrevivir. A partir de esa pequeña chispa, la vida comenzó a explorar cada posibilidad. Algunas células aprendieron a usar la luz del sol para generar energía. Otras descubrieron cómo alimentarse de compuestos del ambiente. Algunas se unieron, formando colonias más complejas. Poco a poco, la evolución fue construyendo seres más sofisticados. Y todo comenzó con algo tan diminuto que sería invisible incluso con algunos microscopios modernos. Si pudiéramos reducirnos al tamaño de una molécula y entrar en una célula, veríamos un paisaje vibrante y sorprendente. La mayoría de las personas imagina una célula como una simple burbuja, pero la realidad es muy distinta. Una célula es una ciudad viva, compleja, organizada, eficiente. La membrana celular es su frontera. Una barrera flexible que permite el paso de algunas sustancias y bloquea otras como si fuera una muralla inteligente. Dentro, el citoplasma fluye como un océano interno lleno de proteínas, iones y moléculas moviéndose sin descanso. Es un caos, pero un caos ordenado. Las mitocondrias son las centrales eléctricas que procesan nutrientes y generan adenosintrifosfato o ATP, la energía que alimenta cada actividad celular. El retículo endoplásmico fabrica proteínas y lípidos. El aparato de Golgi las empaqueta, las organiza y las distribuye. El núcleo, protegido en el centro, guarda el ADN que es la historia completa de un organismo, sus instrucciones y sus posibilidades. Si pudiéramos mirar dentro del núcleo, veríamos hebras infinitamente largas enrolladas con cuidado, como bibliotecas vivas llenas de información. Todo en la célula se mueve. Todo vibra. Todo ocurre a escalas tan pequeñas que parecen irreales. Pero sin estas ciudades diminutas no existiríamos. La vida microscópica no se limita a unas pocas especies. De hecho, los microorganismos abarcan una diversidad casi inimaginable. Están las bacterias, las arqueas, los protozoos, las algas microscópicas, los hongos unicelulares y los virus, que son un caso especial. Cada uno posee su forma particular de existir. Las bacterias, por ejemplo, pueden tener formas esféricas, cilíndricas o helicoidales. Algunas viven aisladas, otras forman cadenas o colonias. Algunas prosperan en el hielo. Otras en aguas hirvientes. Hay bacterias que respiran oxígeno y otras que lo encuentran letal. Algunas viven en nosotros, otras, en volcanes submarinos o en reactores nucleares. Las arqueas son aún más extrañas. Son los supervivientes extremos, capaces de vivir en salmuera saturada, en ácido puro o a temperaturas que derretirían el acero.
Los protozoos son cazadores microscópicos. Ágiles, rápidos y complejos. Algunos tienen estructuras tan elaboradas que parecen animales en miniatura. Y todo este mundo de criaturas cabe en una gota de agua. Ahora bajemos la mirada hacia un lugar que pisamos todos los días sin pensarlo dos veces. El suelo. A simple vista, la tierra parece algo inerte. Solo vemos pequeños granos, partículas secas, fragmentos de hojas y alguna piedra. Pero bajo un microscopio, el suelo es uno de los ecosistemas más vibrantes del planeta. Si tomamos un puñado de tierra húmeda, lo colocamos bajo una luz suave y luego, lo observamos con un microscopio, lo que aparece es un bosque en miniatura. Cristales diminutos que parecen montañas. Fibras de raíces extendiéndose como si fueran ramas en busca de agua. Poros llenos de humedad que brillan como lagos ocultos y entre todo eso la vida. Bacterias que se multiplican en pequeñas colonias. Hongos formando hilos alargados llamados hifas que recorren el suelo como carreteras secretas. Protozoos buscando presas con movimientos suaves, casi elegantes. Nematodos, gusanos transparentes y diminutos, que se deslizan como criaturas de cristal. Cada centímetro cúbico de suelo contiene millones de microorganismos. Millones de historias invisibles. Estos pequeños seres descomponen hojas, reciclan nutrientes y transforman sustancias tóxicas en materiales útiles. Sin ellos, el suelo sería estéril. Los árboles no crecerían. Las plantas no vivirían. Los bosques se derrumbarían. La vida microscópica del suelo sostiene a las plantas y las plantas sostienen a todo lo demás. Es una cadena silenciosa que mantiene vivo al planeta. Cuando pensamos en el oxígeno que respiramos, imaginamos grandes bosques, selvas tropicales y plantas verdes extendiéndose hacia el cielo. Pero una parte enorme del oxígeno del planeta viene de seres diminutos. Las algas microscópicas, diatomeas, cianobacterias y dinoflagelados. Todas estas pequeñas formas de vida realizan fotosíntesis en los océanos, lagos y ríos. Al ver agua de mar bajo un microscopio, observamos miles de estas criaturas danzando con la corriente. Flotando, girando y absorbiendo la luz del sol. Las diatomeas, con sus cuerpos de vidrio, capturan dióxido de carbono y liberan oxígeno. Las cianobacterias, algunas de las formas de vida más antiguas del planeta, fueron responsables de oxigenar la atmósfera hace miles de millones de años. Sin estas diminutas algas, la vida tal como la conocemos no existiría. Son los pulmones invisibles del planeta. Cada ola del mar que rompe en una playa y cada brisa que respiras caminando junto al agua está llena de la labor silenciosa de organismos que jamás podrás ver a simple vista. Cada uno de ellos es indispensable. Ahora veamos las plantas. No su interior sino su exterior. Porque aunque un árbol, una flor o una hoja parezcan estructuras sólidas y autosuficientes, cada planta es también un ecosistema lleno de vida microscópica. Entre las células vegetales existe un universo diminuto que se extiende desde las raíces hasta las hojas. En las raíces, los hongos microscópicos forman asociaciones llamadas micorrizas. Son una alianza antigua, profunda y beneficiosa para ambos. El hongo aumenta la capacidad de la planta para absorber agua y minerales. Y la planta le da al hongo azúcares, energía y refugio. Es una sociedad perfecta, creada por millones de años de coevolución. En la superficie de una hoja, bajo un microscopio,
Observamos bacterias que viven de la humedad del ambiente, gotas de agua atrapadas en estructuras microscópicas y poros llamados estomas que se abren y cierran para permitir el intercambio de gases. Aquí viven hongos diminutos, algas, arqueas y otros microorganismos que mantienen el equilibrio de la planta. Las plantas no están solas. Llevan consigo un pequeño ejército de aliados invisibles. Así como los humanos tenemos un microbioma, los animales también lo tienen. Un pez, por ejemplo, transporta sobre su piel una capa microscópica de bacterias que lo protegen de infecciones. Una abeja tiene microorganismos en su estómago que le ayudan a digerir el néctar y convertirlo en miel. Los corales, que forman estructuras gigantescas en el océano, dependen de algas microscópicas llamadas zooxantelas para obtener energía mediante la fotosíntesis. Sin ellas, los corales se blanquearían y morirían. Incluso animales grandes como vacas, cebras y caballos dependen de microorganismos internos para descomponer la celulosa del pasto. Sin esos microbios no podrían alimentarse. La vida animal, en todas sus formas, está entrelazada con vida diminuta. Los microorganismos son los socios silenciosos del reino animal. Miremos algo curioso. La superficie de un animal. Un solo pelo bajo un microscopio revela un paisaje sorprendente. Escamas superpuestas como tejas diminutas. Surcos microscópicos. Imperfecciones y estructuras tan sutiles que parecen obra de un artesano. Pero lo más interesante no es el pelo en sí, sino lo que vive en él. Pequeñas bacterias se aferran a la superficie. Hongos diminutos crecen en microfisuras y protozoos nadan en el brillo aceitoso del folículo. Si miramos las plumas de un ave, vistas muy de cerca, parecen enormes estructuras de ramas fractales. En sus huecos se esconden microorganismos que ayudan a descomponer residuos, alejar parásitos o regulan la flora bacteriana del plumaje. Una escama de reptil o pez es también un ecosistema en miniatura, lleno de vida microscópica adaptada a la superficie externa de esos animales. Todo tiene vida, incluso aquello que creíamos inerte. El mundo microscópico no está compuesto solo de seres independientes y libres. También existen formas de vida que han elegido un camino diferente. El parasitismo. Un parásito microscópico vive dentro de otro ser vivo. Puede ser una célula, una bacteria, un protozoo, un pequeño gusano. Algunos parásitos viven en los intestinos de animales, alimentándose de los nutrientes ya digeridos. Otros se esconden en la sangre, moviéndose entre glóbulos rojos como si viajaran por un río iluminado. Hay parásitos que viven en los pulmones, en los músculos, en los ojos o incluso en el cerebro de sus hospedadores. Uno de los ejemplos más fascinantes es el Toxoplasma gondii, un protozoo diminuto capaz de influir en el comportamiento de animales más grandes como los ratones. En el mundo microscópico, la vida está llena de estrategias ingeniosas para sobrevivir. ¿Te imaginas una ciudad donde cada habitante mide menos de una micra? Una ciudad donde cada individuo cumple un rol específico y donde millones trabajan juntos en perfecta coordinación. Esto ocurre realmente entre los microorganismos. Las biopelículas son comunidades complejas que se forman en superficies húmedas como rocas, dientes, tuberías, plantas, pieles y metales. En una biopelícula, miles de bacterias se organizan en capas. Algunas producen sustancias pegajosas que las mantienen unidas. Otras se especializan en procesar nutrientes. Algunas controlan la comunicación química, enviando señales a través del grupo para coordinar sus acciones. Es un sistema social en miniatura.
organizado, eficiente y estable. Una biopelícula puede sobrevivir años e incluso siglos, resistiendo presiones, cambios y amenazas. A pequeña escala la vida también sabe formar sociedades complejas. En este universo diminuto también hay acción, competencia y depredación. Sin embargo, estas batallas son silenciosas, rápidas e imposibles de percibir sin un microscopio. Los protozoos son algunos de los depredadores más ágiles. Un paramecio puede girar repentinamente y absorber una bacteria por su boca celular. Una euglena puede cambiar de dirección con fluidez para escapar de un cazador. Un rotífero puede atrapar presas moviendo sus coronas ciliadas como remolinos. Y luego está del ovibrio, una bacteria depredadora. Este microorganismo ataca a otras bacterias, perforando su membrana y devorando su interior desde adentro. En el océano, virus gigantes llamados fagos atacan células fotosintéticas, controlando poblaciones enteras de microorganismos marinos. La depredación es parte fundamental de este universo. Sin ella, el equilibrio microscópico desaparecería. Ahora vamos al océano. No hacia su superficie brillante ni hacia las profundidades oscuras donde viven criaturas gigantescas, sino hacia su dimensión más diminuta. El océano, en lo microscópico, es un universo extraordinario. Si recoges un solo mililitro de agua de mar, apenas una gotita, puede contener millones de microorganismos. Millones de seres que flotan con la corriente, brillan con la luz, respiran a través de la fotosíntesis o se alimentan de otros seres aún más pequeños. Flotan diatomeas, como cajitas de cristal diseñadas con patrones geométricos. Girando suavemente, se dejan llevar por los vientos marinos convertidos en corrientes. Sus paredes de sílice brillan bajo la luz, formando figuras tan perfectas que parecen joyas microscópicas. Hay también dinoflagelados, organismos con flagelos que les permiten moverse como diminutas hélices vivas. Algunos de ellos brillan en la oscuridad, creando la bioluminiscencia que vemos en playas nocturnas. Cada destello y cada luz azulada que aparece cuando una ola rompe proviene de miles de millones de estos seres diminutos respondiendo al movimiento. Los océanos también están llenos de cianobacterias. Las más famosas, las prochlorocacas, son tan pequeñas que millones caben en una sola gota. Y sin embargo, son responsables de producir una fracción enorme del oxígeno que respiramos. La vida microscópica en el océano es tan abundante, tan activa y tan vital, que sin ella la Tierra sería un planeta estéril. El azul del océano no es solo color. Es vida microscópica suspendida. Es luz convertida en oxígeno. Es el latido más antiguo del planeta. Aunque parezca imposible, la vida microscópica no solo prospera en mares cálidos o ríos tropicales. También existe, e incluso abunda, en el hielo. En la Antártida, bajo kilómetros de hielo sólido, se encuentran lagos secretos llenos de microorganismos. Lagos que han estado aislados durante millones de años. Lagos donde la luz del sol jamás ha penetrado. En estos lugares inhóspitos, las bacterias y arqueas han aprendido a sobrevivir alimentándose de minerales, del calor geotérmico o de compuestos orgánicos arrastrados hace milenios. Si viajamos hacia los glaciares, descubrimos algo sorprendente. El hielo no está muerto. El hielo respira vida microscópica. Pequeñas algas viven en la superficie, formando manchas verdes, rojas o marrones. Algunas bacterias sobreviven congelándose parcialmente, como si entraran en un sueño profundo donde los procesos vitales se ralentizan tanto que apenas ocurren. Incluso dentro de copos de nieve se han encontrado pequeños organismos.
Pequeñas burbujas heladas cargadas de vida. Estos seres microscópicos desafían las leyes de la supervivencia. Nos recuerdan que sin importar cuán frío, oscuro o remoto sea un lugar, la vida siempre encuentra un camino. Ahora viajemos al otro extremo. Los lugares más calientes de la Tierra. En volcanes, manantiales termales y fumarolas submarinas existen microorganismos capaces de sobrevivir a temperaturas que matarían a cualquier otro ser. Estas formas de vida se llaman termófilos, amantes del calor, y entre ellos existen los hipertermófilos, capaces de vivir a 100 grados Celsius o más. Algunas arqueas sobreviven a 120 grados, en condiciones que parecen incompatibles con la vida. En las profundidades del océano, donde los respiraderos hidrotermales expulsan agua hirviendo cargada de minerales, viven bacterias que utilizan el azufre como fuente de energía. Sin luz solar, sin fotosíntesis y sin plantas, pero aún así, prosperan. En estos lugares extremos se encuentran las pistas más antiguas de cómo pudo haber comenzado la vida en la Tierra. Pequeñas células luchando contra el calor, alimentándose de minerales, construyendo estructuras microscópicas que hoy llamamos estromatolitos modernos. Para la vida microscópica, el calor no es un enemigo. Es un hogar. Miramos al cielo y vemos nubes, luz, pájaros y quizá aviones. Pero lo que no vemos es el océano invisible de microorganismos que flota sobre nuestra cabeza. El aire está lleno de vida diminuta. Cada bocanada que respiras contiene bacterias, esporas, hongos y partículas microscópicas que viajan con el viento. Algunas han cruzado continentes enteros en cuestión de días. Otras han subido hasta la estratosfera, viajando más alto que cualquier ave. En la atmósfera viven bacterias capaces de resistir radiación intensa, frío extremo y deshidratación casi total. Son viajeros del cielo, moviéndose sin rumbo fijo, dejándose llevar por las corrientes. Cuando las nubes se forman, estos microorganismos pueden participar en la creación de gotas de lluvia, actuando como núcleos de condensación. Sin vida microscópica en el aire, tal vez la lluvia no existiría como la conocemos. El aire está vivo. Incluso en lo que creemos vacío, la vida se esconde en cada milímetro cúbico. Ya hemos mencionado que dentro de ti viven miles de millones de microorganismos. Pero ahora vamos a observarlos con más detalle. Comencemos con la piel. Tu piel, vista muy de cerca, es un paisaje lleno de montañas, valles y cavernas. Las líneas de tus dedos, los poros y las glándulas sudoríparas forman estructuras que parecen cañones y ríos. En ese escenario viven bacterias que forman comunidades estables. Algunas se alimentan de los aceites naturales que produce tu piel. Otras evitan que microbios dañinos se instalen. Junto a ellas, hongos diminutos vigilan el equilibrio químico del ambiente. Ahora miremos el intestino. Aquí vive la mayor concentración de microorganismos de tu cuerpo. Trillones de bacterias de cientos de especies diferentes. Un universo tan complejo que se le compara con un segundo cerebro. Algunos microorganismos producen vitaminas esenciales. Otros ayudan a descomponer alimentos que no podrías digerir por ti mismo. Otros protegen contra infecciones, activan células del sistema inmune o regulan el metabolismo. Cada comida que comes alimenta no solo a tu cuerpo sino también a este vasto ecosistema interno. El microbioma humano no es un pasajero. Es un compañero inseparable. Los virus, aunque puedan causar enfermedades, también forman parte de la vida cotidiana. En este momento, miles de virus inocuos viven en tu piel, tu boca y tus intestinos.
Muchos de ellos se alimentan únicamente de bacterias. Nunca invaden tus células. Son guardianes silenciosos que mantienen a raya poblaciones bacterianas excesivas. Pero lo más sorprendente ocurre dentro de tu ADN. Al estudiar el genoma humano, los científicos descubrieron algo fascinante. Cerca del 8% de nuestro ADN proviene de antiguos virus que infectaron a nuestros antepasados. Estos virus dejaron fragmentos genéticos que, con el tiempo, fueron adoptados por las células humanas. Algunos de esos fragmentos ahora cumplen funciones esenciales, como permitir la formación de la placenta durante el embarazo. Los virus, en cierto modo, han contribuido a nuestra propia evolución. Somos, en parte, virus antiguos transformados por millones de años de historia. En este momento, dentro de tu cuerpo, se libra una guerra silenciosa. Una guerra microscópica que no puedes sentir, pero que ocurre las 24 horas del día. Tu sistema inmune está formado por células especializadas que patrullan tus tejidos como guardianes. Los glóbulos blancos circulan por la sangre en busca de intrusos. Los anticuerpos se adhieren a partículas extrañas como pequeñas etiquetas. Los macrófagos devoran amenazas enteras. Las células T destruyen células infectadas con precisión quirúrgica. Imagina un glóbulo blanco detectando una bacteria peligrosa. Se acerca lentamente, la rodea, la absorbe y la destruye con enzimas internas. Todo esto ocurre en milésimas de segundos sin que tú lo notes. Cada resfriado que superas, cada rasguño que sana y cada infección que no llega a aparecer es el resultado de esta guerra invisible. Un mundo microscópico lleno de héroes silenciosos que cuidan tu vida. Tomemos un instante para observar algo que todos llevamos dentro. La sangre. Una gota, solo una, es suficiente para revelar un mundo extraordinario. Bajo un microscopio, la sangre se transforma en un río vivo. Un torrente en movimiento constante, donde millones de células viajan sin detenerse. Los glóbulos rojos, vistos muy de cerca, parecen pequeños discos suaves. Se deslizan como monedas flexibles, capaces de doblarse para entrar en los capilares más estrechos. Son los transportadores de oxígeno. Los mensajeros silenciosos que mantienen cada célula de tu cuerpo con vida. Entre ellos se mueven los glóbulos blancos. Son menos, muchos menos, pero su presencia es imponente. Cada uno parece un guerrero de formas cambiantes. Algunos se arrastran como amebas, explorando el flujo sanguíneo en búsqueda de señales químicas. Otros esperan pacientemente, listos para liberar sustancias que eliminan amenazas. Y en medio del flujo, flotan las plaquetas. Son pequeñas y amorfas, fragmentos celulares que viajan alertas. Preparadas para reparar cualquier daño. Cuando detectan una herida, se agrupan, se enlazan y se convierten en una barrera que detiene el sangrado. Si pudiéramos escuchar la actividad en una gota de sangre sería como oír una ciudad funcionando sin descanso. Y todo esto ocurre dentro de ti, en silencio y a cada segundo. ¿Alguna vez has pensado que gran parte de lo que comemos existe gracias al mundo microscópico? El pan, por ejemplo. Una masa simple de harina y agua no sería más que eso si no fuera por las levaduras. Estos hongos microscópicos se alimentan de los azúcares de la masa, liberan dióxido de carbono y hacen que el pan crezca. Cada burbuja que ves en una rebanada es el resultado de un proceso microscópico. El queso también es obra de seres diminutos. Bacterias que transforman la leche, dejando que las proteínas se separen y coagulen.
El aroma, el color y la textura son decisiones tomadas por colonias de microorganismos trabajando en conjunto. El yogur, el vino, la cerveza, el vinagre, el chocolate, el kimchi y el café fermentado son todos el resultado del trabajo silencioso de microbios que han acompañado a la humanidad desde hace miles de años. En cada uno de estos alimentos hay un universo microscópico haciendo química, transformando sustancias, creando sabores y construyendo culturas culinarias enteras. Los microorganismos no solo viven en nosotros o a nuestro alrededor, también construyen parte de nuestras tradiciones. En la modernidad, los microorganismos no solo se observan, se utilizan. En laboratorios de todo el mundo, bacterias y hongos se han convertido en herramientas esenciales. Algunas bacterias producen antibióticos naturales. Otras se utilizan como fábricas biológicas, diseñadas para sintetizar insulina, vitaminas o medicamentos complejos. La ingeniería genética utiliza microorganismos como plataformas para editar genes y crear nuevas terapias. En la agricultura, microbios beneficiosos se aplican a las raíces de muchas plantas para mejorar su crecimiento y protegerlas contra enfermedades. En la industria, ciertos hongos ayudan a descomponer materiales, limpiar residuos tóxicos o procesar alimentos. Incluso en la exploración espacial, la idea de utilizar bacterias para generar oxígeno, producir nutrientes o reciclar desechos ha ganado terreno. Los seres microscópicos, una vez invisibles, ahora son aliados esenciales en el desarrollo tecnológico de la humanidad. Si pudiéramos contemplar el mundo microscópico no como científicos sino como artistas, descubriríamos un espectáculo visual incomparable. Las diatomeas, por ejemplo, son verdaderas obras de arte mineral. Sus paredes de sílice forman patrones geométricos perfectos. Círculos concéntricos, hexágonos repetitivos y filigranas tan delicadas que parecen tejidas por manos invisibles. Los cristales de sal, vistos muy de cerca, forman cubos y prismas brillantes. Los granos de polen parecen esculturas extraterrestres llenas de espinas, huecos o simetrías imposibles. Los microorganismos fluorescentes tiñen la oscuridad con colores intensos. Azules eléctricos, verdes luminosos y rojos incandescentes. Cada uno brilla por la presencia de proteínas que absorben y emiten luz. Las células animales, teñidas en laboratorio, revelan redes internas que parecen galaxias. Filamentos que se cruzan como carreteras infinitas. Organelos que flotan como planetas en un espacio líquido. El mundo microscópico es más que biología. Es arte puro. Es estética escondida en lo diminuto. Entre los microorganismos también existen criaturas tan extrañas que parecen sacadas de una historia de ciencia ficción. Los tardígrados, por ejemplo. Pequeños osos de agua, casi indestructibles, capaces de sobrevivir al vacío del espacio, a temperaturas extremas, a radiación intensa y a la deshidratación total. Sin embargo, bajo un microscopio, parecen criaturas suaves y tranquilas, caminando lentamente como pequeños exploradores. Los vorticelos son protozoos con forma de campana que se sujetan al sustrato con un filamento retráctil. Cuando se sienten amenazados, se contraen instantáneamente, como si fueran muelles vivos. Las amebas gigantes como Keyos carolinensis pueden medir más que algunos organismos multicelulares. Avanzan extendiendo su cuerpo como si respiraran, envolviendo partículas y presas enteras. Los radiolarios y foraminíferos construyen esqueletos minerales tan complejos que parecen templos en miniatura.
Sus estructuras espinosas, perforadas y simétricas son tan bellas que durante siglos se usaron como inspiración artística. Estas criaturas, invisibles para el ojo humano, amplían nuestra imaginación. Nos muestran formas de vida tan distintas que reinventan lo que pensamos que es posible. Para entender la vida en su inmensidad, debemos comprender que todo lo grande comenzó siendo pequeño. Los organismos microscópicos fueron los primeros en existir. Durante miles de millones de años, la Tierra estuvo habitada únicamente por seres diminutos. La atmósfera, tal como la conocemos, fue creada por cianobacterias. Los primeros ecosistemas fueron comunidades microbianas. Los primeros fósiles, los estromatolitos, son estructuras formadas por capas de microorganismos fotosintéticos. Incluso el origen de las células complejas, las células que forman plantas, animales y hongos, surgió de una alianza microscópica. Una célula primitiva incorporó a una bacteria que, con el tiempo, se convirtió en la mitocondria. Esa unión, llamada endosimbiosis, fue un salto evolutivo gigantesco. Las plantas surgieron cuando otra célula incorporó a una cianobacteria que terminó convirtiéndose en el cloroplasto. Cada paso de la evolución, cada avance y cada innovación comenzó con un organismo diminuto. Lo pequeño construyó lo grande. El mundo microscópico es el fundamento de toda la vida que conocemos. La historia de la humanidad está marcada por eventos invisibles. Las primeras enfermedades infecciosas fueron causadas por microorganismos. Pestes, epidemias y pandemias moldearon civilizaciones enteras. Algunos reinos se fortalecieron gracias a resistencias naturales adquiridas por su gente, mientras que otros cayeron ante la propagación de virus o bacterias. Pero también hubo momentos en los que los microorganismos fueron nuestros aliados. La fermentación permitió conservar alimentos cuando no existían refrigeradores. El descubrimiento de la penicilina, un hongo microscópico, revolucionó la medicina y salvó millones de vidas. El estudio del ADN viral abrió el camino a técnicas modernas de edición genética como CRISPR. El mundo microscópico ha cambiado el destino de la humanidad, una y otra vez, sin que lo hayamos visto directamente. Viajemos ahora a uno de los lugares más extremos del planeta. El fondo del océano, donde la luz del sol no llega jamás. Allí, en la oscuridad perpetua, existen ecosistemas sostenidos exclusivamente por microorganismos quimiosintéticos. Estos organismos no utilizan la luz para obtener energía. Utilizan sustancias químicas del entorno. En las chimeneas hidrotermales, bacterias se alimentan de compuestos sulfurosos. Crecen formando tapices blancos, amarillos o negros sobre rocas volcánicas. A su alrededor, criaturas como gusanos gigantes, cangrejos y mejillones viven en simbiosis con ellas. A miles de metros de profundidad, donde la presión podría aplastar una nave, las bacterias prosperan. Algunas incluso viven dentro de las grietas del suelo oceánico, alimentándose de minerales. El mar profundo no está vacío. Está vivo, sostenido por la actividad incansable de seres diminutos. Existen microbios capaces de vivir en lugares que consideramos completamente inertes como piedras, metales, rocas profundas, cristales y arcillas. Algunas bacterias perforan rocas lentamente a lo largo de siglos, creando túneles microscópicos. Otras se adhieren al hierro o al cobre y modifican sus superficies. Algunas viven dentro del mármol o del granito. En minas profundas, donde el aire es escaso y no hay luz, microorganismos sobreviven gracias a reacciones químicas con minerales.
Incluso en el interior de cristales gigantes atrapados en cuevas se han encontrado bacterias antiguas, en estado latente, esperando mejores condiciones para reactivarse. Estos seres nos recuerdan algo esencial y es que la vida siempre encuentra espacio, incluso en aquello que creemos sin vida. Finalmente, elevemos la mirada hacia el universo. La pregunta es simple. ¿Puede existir vida microscópica fuera de la Tierra? Los científicos creen que sí. En Marte, se han encontrado indicios de minerales formados por microbios antiguos. En Europa, una luna de Júpiter, existe un océano subterráneo donde podrían existir bacterias quimiosintéticas similares a las terrestres. En Encélado, una luna de Saturno, se han detectado compuestos orgánicos expulsados por géiseres helados. En Titán, sustancias complejas podrían albergar bioquímica alternativa basada en metano. Incluso en el espacio exterior, algunos microorganismos terrestres han demostrado sobrevivir al vacío, la radiación y las temperaturas extremas. La vida microscópica podría ser la forma de vida más común del universo. Quizá, cuando miremos a las estrellas, no estemos tan solos. Cuando hablamos de inteligencia, pensamos en cerebros, neuronas y pensamiento consciente. Pero el mundo microscópico nos demuestra que la inteligencia puede existir de muchas formas. Las bacterias pueden comunicarse entre sí utilizando señales químicas. Un proceso llamado quorum sensing. Cuando hay suficientes bacterias juntas, cambian su comportamiento de manera colectiva. Pueden volverse más agresivas, más cooperativas o más resistentes. Las amebas del género Dictyostelium muestran un comportamiento sorprendente. Cuando escasea la comida, miles de ellas se unen para formar una sola estructura multicelular que se mueve en conjunto. Es como si un grupo de organismos independientes decidiera convertirse temporalmente en un solo ser. Las levaduras pueden identificar nutrientes a distancia. Los hongos filamentosos pueden explorar el entorno buscando caminos más eficientes, como si realizaran cálculos invisibles. Y las algas microscópicas pueden detectar la intensidad de la luz, moverse hacia ella y coordinarse para maximizar la fotosíntesis. Estas formas de inteligencia no son como las nuestras. No hay pensamientos, recuerdos o emociones. Pero hay decisiones, hay estrategias, hay adaptación. Es una inteligencia primitiva pero eficaz. La Tierra no sería la misma sin la actividad de los microorganismos. Ellos crearon la atmósfera rica en oxígeno. Ellos fertilizan los suelos, mantienen los ciclos del nitrógeno, del carbono y del fósforo. Ellos descomponen materia muerta, reciclan nutrientes y permiten que los ecosistemas funcionen. Algunas bacterias fijan nitrógeno del aire, transformándolo en compuestos que las plantas pueden usar. Sin estas bacterias la mayoría de las plantas serían incapaces de crecer, y sin plantas no habría animales que se alimentaran de ellas ni humanos que dependan de todos esos sistemas. Las cianobacterias fotosintéticas son responsables del gran evento de oxidación, un episodio que transformó la Tierra primitiva en un planeta apto para organismos complejos. Los microbios marinos mantienen el equilibrio químico de los océanos. Los microbios terrestres regeneran nutrientes en los suelos forestales y agrícolas. Los microbios del aire influencian la formación de nubes. Lo microscópico no solo vive en el mundo, lo construye. En el mundo microscópico, la colaboración es tan común como la competencia. Una de las relaciones más interesantes son los líquenes. Una alianza entre hongos y algas. Juntos forman estructuras que resisten condiciones extremas, desiertos, glaciares y montañas.
El hongo aporta protección, el alga el alimento. Son dos seres distintos, pero funcionan como uno. Los corales también son un milagro de simbiosis microscópica. Sus colores vibrantes se deben a algas diminutas que viven dentro de ellos. Estas algas realizan fotosíntesis y alimentan al coral, que les ofrece un hogar seguro. Incluso dentro del intestino de las termitas viven protozoos y bacterias que descomponen la madera. Sin ellos, la termita moriría. Y sin la termita, esos microorganismos tampoco existirían. La simbiosis demuestra que en el universo microscópico no solo hay lucha. Hay alianzas y cooperación. El mundo microscópico influye en nuestra vida mucho más de lo que imaginamos. Cuando se fermenta el cacao para producir chocolate, microorganismos transforman los sabores y aromas. Cuando preparamos café, miles de esporas y bacterias intervienen en el secado del grano. En el pan que desayunas, en el queso que untas y en el vino que disfrutas, hay historia microbiológica. La calidad del aire que respiramos depende de las esporas y bacterias en suspensión. El olor de la lluvia proviene de compuestos que liberan las actinobacterias del suelo. Incluso la salud de las plantas de interior depende de microorganismos invisibles que rodean sus raíces. El mundo microscópico está entrelazado con cada aspecto de nuestra vida diaria. Lo invisible es fundamental. A medida que avanzamos en la ciencia, los microorganismos se vuelven protagonistas del futuro. La biotecnología utiliza bacterias para producir medicamentos personalizados. La ingeniería genética emplea virus modificados para corregir mutaciones. Los biólogos diseñan levaduras capaces de crear combustibles limpios. En la agricultura, se experimenta con microbios que pueden proteger cultivos sin necesidad de pesticidas. En la medicina, se estudia la posibilidad de trasplantes de microbiomas para tratar enfermedades intestinales o mentales. Incluso se está investigando cómo utilizar microorganismos para limpiar océanos contaminados, descomponer plásticos y absorber dióxido de carbono de la atmósfera. El futuro de la humanidad podría construirse junto a alianzas microscópicas. Pequeños socios que nos acompañan desde el origen y que tal vez definan nuestro destino. Cuando contemplamos el mundo microscópico, algo dentro de nosotros cambia. Comprendemos que la vida no empieza en grandeza, sino en lo diminuto. Que cada organismo, desde un árbol hasta un ser humano, es posible gracias a procesos invisibles. Que lo pequeño sostiene lo grande. El mundo microscópico nos muestra que existimos gracias a trillones de seres que jamás veremos. Nos recuerda que cada respiración, cada alimento y cada latido, depende de vidas que no podemos percibir. En lo diminuto, encontramos lo esencial. En lo invisible, encontramos la base de todo. El regreso del universo invisible. Y así, poco a poco, regresamos del mundo microscópico. Hemos viajado a través de gotas de agua, suelos, océanos profundos, glaciares helados, volcanes ardientes, el interior del cuerpo humano y rincones ocultos de la Tierra. Hemos visto cómo organismos invisibles construyen ecosistemas, sostienen la vida y moldean nuestro presente y futuro. Ahora, mientras vuelves a tu respiración tranquila, recuerda este pensamiento. Lo invisible es tan vasto como lo visible. Lo microscópico es tan complejo como lo gigantesco. Y aunque no podamos verlo sin herramientas, está ahí acompañándonos desde el inicio. Si alguna vez sientes curiosidad por este mundo oculto, acerca una gota de agua a un microscopio y descubrirás universos enteros esperando ser explorados. Gracias por acompañarme en este viaje.
Si este documental te ayudó a relajarte, a dormir o a maravillarte con lo invisible, te invito a dejar un like, suscribirte al canal y seguir explorando junto a nosotros. Hasta la próxima, y que tengas un descanso profundo.